Hola, en este vídeo mostraré cómo crear una plataforma de construcción. Una plataforma de construcción que luego usaremos para crear sobre ella la edificación. Recuerdo lo que hice hasta ahora. Hasta ahora lo que hicimos fue una superficie topográfica creada en Revit a partir de un dibujo de WG. Y en este proyecto tenemos dos niveles, separados entre ellos 3 metros. La plataforma que queremos crear la situaremos a la altura del nivel 1, para que la construcción empiece en ese nivel. Bien, para crear la plataforma nos vamos al nivel 1, así desde este nivel podremos crear un desfase de 0 metros y la plataforma se ajustará al nivel y así estará listo. Para crear la plataforma, dentro de la pestaña masa de emplazamiento, clic sobre plataforma de construcción. Repito, dentro de la pestaña masa y emplazamiento, clic sobre plataforma de construcción. Clicamos y nos dirige a la pestaña modificar, crear contorno de plataforma. En esta pestaña nos ofrece varias herramientas de dibujo: línea, rectángulo, pentágono, circunferencia. Vale, con estas herramientas vamos a dibujar nuestra plataforma. Yo en este caso voy a usar la línea, pero podemos usar cualquiera de ellas. Bien, antes de dibujar la plataforma, importante, desfase. El desfase es la diferencia de cota con respecto al nivel en el que estamos, en este caso tengo el nivel 1, a la que se dibujara la plataforma. Este desfase puede modificarse luego, pero si lo dibujamos ya correctamente, ya estará listo. En este caso, como quiero que la plataforma se ajuste al nivel 1, el desfase será 0 metros. Uso la línea para dibujar mi plataforma. Hago así. Listo. Una vez dibujada la plataforma y definido el desfase, verificamos la función. Para ello, finalizar modo de edición. Clicamos sobre finalizar modo de edición y estará generada esa plataforma. Vamos a la vista 3D para comprobarlo y aquí estaría. Esta sería la plataforma creada. Bueno, para girar la vista, una vista 3D, estoy en una vista 3D, para girar la vista pulso Shift en el teclado y muevo la rueda del ratón. Bien, esa sería la nueva plataforma creada. Si quisiésemos modificarla, recuerdo que lo hicimos con un desfase de 0 metros con el nivel 1, aquí estaría la plataforma y este sería el nivel 1. Si quisiéramos modificarla, simplemente teníamos que clicar sobre ella y moverla en un alzado, hacia arriba o hacia abajo. Pero en este caso no quiero modificarla, porque esta sería nuestra plataforma para la construcción.